ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está usted? Gracias por atenderme, fue muy amable. No, por favor. Me gustaría saber cuál es su posición, que indudablemente es una de las voces claves e importantes del gobierno acerca del fallo de la Corte. El fallo de la Corte lamentablemente desconoce la voluntad popular que está expresada en el Congreso de la Nación. Muchas veces se habla de la potestad de la justicia como intérprete de la Constitución, potestad que es válida, pero el primer intérprete de la Constitución Nacional es el Congreso de la Nación. Y aquí hay una ley claramente votada y por una mayoría clarísima del Congreso de la Nación, que ha reglamentado vía política legislativa algo que la Constitución Nacional no había determinado en forma precisa en la Convención Constituyente del 94. Y esta no precisión fue sostenida, entre otros, por Jorge de la Rúa, que dijo, no se ha determinado en el artículo de la Constitución correspondiente, en el 114, ¿no? Ni la cantidad de números del Consejo de la Magistratura, como así tampoco el método de elección. Y esa potestad quedó reservada al Congreso. El Congreso, en una actitud clara, progresista, democrática, sostuvo que esto debía hacerse a través del voto ciudadano, y que el Consejo tenía que tener un equilibrio mayor entre miembros del sector académico, del sector judicial, abogados y representantes del Congreso y el representante del Ejecutivo. Bueno, lamentablemente la Corte dijo no. En este caso no ha considerado que esto se ajustara a la Constitución. Nosotros estamos convencidos que sí, es una ley absolutamente constitucional. Y el voto ciudadano, el voto de la expresión popular, como establece la Constitución, una vez más se ha optado por el voto calificado. Nosotros queremos que sí, que se sigan eligiendo los jueces entre sí, los abogados entre sí, sin que participe el pueblo. Es una forma de voto calificado, no se tiene en cuenta el sufragio universal. Y este modelo, que hoy se reafirma por la Corte, era el modelo que tenía España, que fue la fuente del Consejo de la Magistratura, de 1980 a 1985. Hace 28 años que España abandonó este método, que los jueces se elijan por sí mismos para ir al Consejo General del Poder Judicial Español. Bueno, evidentemente acá no se ha dado ese avance democrático. En España ya los jueces no se eligen por sí mismos como acá. Se modificó la fuente del Consejo de la Magistratura Español, esa fuente que se tomó como modelo, y bueno, lamentablemente el pueblo que quería votar, en este caso no podrá votar para elegir a quienes acceden a los cargos públicos, como funcionarios públicos, ¿no? Porque no son jueces que van a dictar sentencias, son funcionarios públicos, los miembros del Consejo de la Magistratura. Los únicos funcionarios públicos que están en la Constitución y no son electos ni por el voto popular, como los diputados, senadores o presidentes, ni tampoco por los dos poderes de origen democrático, como es el Ejecutivo y el Legislativo, porque todos los demás cargos de la Constitución o los elige el pueblo, o los propone el Ejecutivo, o los propone el Congreso, pero tienen finalmente el voto del Senado o la Cámara de Diputados. Me refiero al defensor general, al Procurador General de la Nación, al defensor del pueblo, al síndico de la Nación, al presidente del Banco Central, los vocales del directorio del Central. Todos los cargos de la Constitución o los elige el pueblo o son electos, pasan por el filtro democrático, como dicen en España. Los únicos 5 que están en la Constitución y no los elige ni el pueblo ni los poderes de origen democrático son los 3 jueces y los 2 abogados del Consejo de la Magistratura. Bueno, pero así hoy por hoy lo dice la Constitución y así hoy por hoy lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo máximo de justicia de la República. Sí, nosotros vamos a respetar, como siempre, lo que establece la justicia. A eso iba a ir. Si no estamos de ¿Qué van a hacer ustedes con el fallo? ¿Lo van a respetar, sí o no? Sí, vamos a respetar el fallo. Como siempre, nuestro gobierno ha respetado los fallos de corte, de cámaras, de primera instancia, cautelares de fondo, cautelares eternas que han durado 4 años, como el caso de la ley de medios. Siempre el gobierno, siempre, pese a que se quiere muchas veces descalificar esta conducta impecable, ha sido fiel, respetuoso de las resoluciones. ¿Y van a ir a una corte internacional? Mire, los derechos a que el ciudadano pueda votar a los funcionarios públicos
no solamente están consagrados en el artículo 1 de la Constitución, en el 36, en el 38, en todo el espíritu de la Constitución misma que habla de la soberanía popular para el acceso a los cargos públicos. También está reconocido en las convenciones y en todos los acuerdos que el país ha incorporado a los tratados, en numerosos tratados internacionales que habilitan a que el ciudadano y garantizan que el ciudadano puede elegir a quienes van a la función pública. No es el caso de los 3 jueces y 2 abogados que van al Consejo de la Magistratura, que lo elige una corporación. Más allá de que consideramos de que este método es corporativo, aristocrático, predemocrático, nuestra idea es respetar el fallo que ha dictado la Corte en esta ocasión y mantener esta etapa de discusión pública, de esclarecimiento, de necesidad de que el Poder Judicial, que es el único de los 3 poderes que no tiene un origen democrático, no, los otros 2 poderes son electos por el pueblo, rinden cuenta cada 2 años ante el pueblo, sus actos son juzgados permanentemente por el pueblo. Más allá de ello, continuar con esta discusión pública sobre el rol del Poder Judicial y seguir encontrando otros métodos que permitan su total democratización como quiere el pueblo argentino. Ministro, una consulta, Jorge García. Bueno, primero celebro, es una muy buena frase la de usted, la definición del gobierno, ¿no? El respetar el fallo. Esta idea de decir vamos a mantener el debate, ¿se puede ser, puede ser parte de la discusión? ¿Hay alguna estrategia en este año electoral? Discutir, consulta popular, versiones varias se han escuchado, además de lo que consultaba Eduardo, de justamente proponerlo en un debate ya en organismos internacionales. ¿Hay alguna idea? ¿Tuvo la posibilidad de hablar con la Presidente? No, la estrategia futura obviamente la definirá el Gobierno Nacional, la Presidenta de la Nación. Nosotros consideramos en principio que sí, vamos a continuar debatiendo en todo el país, a lo largo de todo el país, sobre democratización de la justicia, sobre el rol del Poder Judicial, porque el Poder Judicial merece este debate permanente para fortalecerse, para enriquecerse, para que los ciudadanos sientan que el Poder Judicial es de ellos. El Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, que son los operadores de la justicia. El Poder Judicial es del pueblo, y el pueblo no tiene la ocasión, como decíamos hoy, como tiene en otro estado, como por ejemplo en Estados Unidos, que el 70% de los estados vota para la elección de los jueces estatales. Aquí ese sistema no existe. Por lo tanto, al ser los jueces vitalicios, es necesario que el pueblo debata permanentemente la actuación de los jueces. O no existe como existen los sistemas parlamentarios, por ejemplo el caso de Australia o Nueva Zelanda, que el Congreso, el Parlamento puede revocar los fallos judiciales. O sea, en Argentina no tenemos la posibilidad de elegir los jueces. Tampoco tenemos la posibilidad de una rendición de cuenta de sus actos. Tampoco tenemos la posibilidad de la revocatoria de sus actos trascendentes, como en los sistemas parlamentarios. Por lo tanto, es necesario un debate permanente para que los sectores de la justicia no sean cooptados o influenciados fuertemente por las corporaciones y el poder económico. Ministro, 2 últimas preguntas. 2 últimas preguntas. La primera, este fallo fue tomado por el gobierno ¿fue tomado con calma o como una dura derrota? No, no es una derrota. Nosotros consideramos que los procesos democratizadores en la Argentina han llevado, usted lo sabe, Eduardo, tiempo, algunos casos décadas. Yo digo, desde 1853, desde que se sancionó la Constitución, a 1916, el voto secreto, universal, obligatorio, esa lucha que inició Hipólito Yrigoyen, Leandro Alem en 1890, que cruzaron el desierto de la incomprensión con sus prosélitos. ¿Cuánto tiempo pasaron? 2 décadas, 3 décadas. Finalmente se consagró el voto universal y secreto para los hombres. ¿Cuánto tiempo duró la lucha que empezaron las mujeres anarquistas y socialistas para que las mujeres voten? Años. Y otros 30 años. Claro. Y se amoró a Eva Perón, fueron 30 años. ¿Cuánto nos costó que las dictaduras militares de ideologías fascistas dejen de condicionar a los gobiernos? Y arranco con el derrocamiento de Perón, los condicionamientos a Frondizi, a Ilia, el segundo derrocamiento del gobierno peronista, lo que fue la masacre de la década del 70 y parte del 80. Bueno, ¿cuánto nos costó consolidar plenamente la democracia? Y bueno, y ahora tenemos que democratizar un poder que en el 83 no fue modificado. Cuando Alfonsín dijimos empezó el sistema democrático para 2 poderes, claro, para el poder ejecutivo y el legislativo. La última pregunta que le hago es lo siguiente. Hoy uno de los jueces de la Corte, Juan Carlos Maqueda, denunció que fue amenazado por miembros de la Cámpora cuando llegaba a su domicilio. ¿Tiene algo que decir con respecto a esto?
Sí, hemos tomado la decisión con el secretario de Justicia de la Nación, con Julián Álvarez, de hacer la denuncia penal correspondiente para que la justicia investigue. Nos parece un hecho gravísimo, claro, que no puede quedar sin investigar y sin determinar la identidad de los presuntos autores y si eventualmente, bueno, son identificados, merezcan la condena correspondiente. Queremos que se investigue y que se aplique la condena correspondiente a quienes fueron los autores, más allá de que no sabemos si hay certeza si puede ser de una corriente juvenil u otra, o de un partido político u otro. Le agradezco muchísimo, ministro. Gracias por todo. Gracias, Eduardo. Hasta luego.